somos limpios y llenos de su Espíritu Santo. Hoy correremos un poquito el Antiguo y el Nuevo Testamento mirando la vida de 7 personas. 7 personas que han caminado igual que nosotros, que han tenido los mismos o peores problemas que nosotros. Pedro, Juan, Tomás y Pablo, y Moisés, Elías y David. ¿Se acuerdan de estas personas? Moisés, Elías y David. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿no es cierto? Moisés, aquel que hizo el arca, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Que hizo el arca? ¿Cuántos dicen amén? Amén, dicen. Moisés no hizo el arca. ¿Quién hizo el arca? Noé. Pero Moisés también trabajó por su pueblo y construyó otras cosas, legisló otras cosas. Hoy vamos a recorrer un poquito la vida de estas personas. Yo le he llamado a este compartir con ustedes el inicio y el final de un siervo de Dios, de un discípulo. Y estas personas que les he nombrado tienen un inicio y un final, pero recordemos que el inicio de un siervo está marcado por su historia. Todos tenemos nuestra historia y nuestros aprendizajes, pero el final está marcado por su fidelidad al Señor. Recuerde, hoy vamos a tener alrededor de unas 7 frases chiquitas. El inicio de un siervo está marcado por su historia, pero el final está marcado por su fidelidad al Señor. Entonces ya podemos preguntarnos: ¿en dónde estoy? ¿Cómo he iniciado en cada personaje? Moisés en Éxodo 2 del 1 al 10 nos va recordando una cosa. Aquí van a ir teniendo algunas. Cuando yo menciono ciertos personajes, allá mis hermanos van poniendo, porque no tengo el control en mis manos. Éxodo 2 del 1 a 10 dice: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero como no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la recubrió con brea y resina, puso en ella al niño y lo dejó entre los juncos de la orilla del río Nilo. Entonces la hija del faraón, luego de un poquito de la historia, entonces la hija del faraón lo puso por nombre Moisés, que significa lo saqué del río. Ese es uno de los orígenes del nombre de Moisés. Moisés es lo saqué del río. Y lo ocultó. ¿Si se acuerdan por qué lo ocultó? Porque era muy bonito, ¿no? Porque estaban siendo perseguidos el pueblo de Dios y los iban a matar a los niños. Y Moisés tiene que ser ocultado. Pero primero dice que era un hombre, un niño hermoso, y lo ocultó. Moisés inicia su vida marcado por la opresión. No vamos a recorrer toda la vida, es cosas breves de cada uno, porque si no nos tomamos mucho tiempo. Sobrevive porque su madre desafió la orden del faraón. Crece en una identidad dividida. Es hebreo de nacimiento, pero egipcio por haberse criado. Y las enseñanzas eran de raíz y ciencia egipcia. Sus primeros intentos de liderazgo fracasan cuando él mata a uno de los egipcios, ¿se acuerdan? Está como sensible y le da coraje cómo maltratan a su pueblo y matarile, ¿no? Quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. La intención puede ser buena, la hizo de todas formas. Luego tuvo que huir en el desierto durante 40 años y Dios lo forma ahí, en el desierto, en una familia que no conocía, con desafíos y cosas que tenía que afrontar. Allí aprende obediencia y humildad, lo que
Gregorio de Niza lo llama el ascenso progresivo hacia Dios. Sí, así lo llama don Gregorio. Pero ahí es donde Dios le pone a Moisés a trabajar, a pulir su carácter, a pulir su forma de ver la vida, su forma de depender de él, ¿verdad? Porque era también un ser humano, con temores, tartoso, sin ganas de trabajar en determinado momento para Dios, con miedo, igual que yo, igual que posiblemente ustedes. Así iniciamos muchas veces nuestra vida siguiéndole al maestro, con miedo, sin saber lo que me espera, viniendo de cosas difíciles atrás, de culturas diferentes. Y no me refiero a nuestra edad, ¿no? Pedrito decía, vino acá y no conocía a nadie. Yo he ido a otros lugares donde nadie me conoce tampoco, y he estado en mi país. Y trabajar con culturas diferentes es un desafío, porque cada persona es un mundo. Y hablar de la palabra de Dios a diferentes culturas, en diferentes pueblos, en diferentes naciones, me van a entender los hermanos que han recorrido, no es tarea fácil, porque uno termina aprendiendo el doble, ¿verdad? Uno termina aprendiendo el doble. Y lo que me encanta que hace Dios con Moisés es que le dice allá en el monte, ¿no? Cuando le llama, dice, yo no puedo, es que, igual que nosotros, cuando Dios te llama y te dice, vamos a trabajar, no, es que no puedo, es que tengo ocupado, es que no tengo plata, es que soy pobre, es que yo tengo que ocupar mis empresas. O sea, de todo hay, ¿verdad? Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? Si no lo vas a hacer tú, despiértate, muchacho, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo lo voy a hacer. Que te voy a utilizar es diferente. Y así inicia Moisés. Su final parece frustrante porque muere en el monte Nebo sin entrar en Canaán. Y eso a uno le quiebra. Como un escogido luego termina así sin, uno diría sin pena ni gloria, pero no es así. Sí murió de esa manera Moisés, sin ver la tierra de Canaán, pero muere con el rostro resplandeciente en intimidad única con Dios. Y eso nos dice Éxodo 34, 29. Y unos siglos después nos da una lección Dios, cuando le pone a Elías Moisés delante de Jesús. Si se acuerdan, en el monte Tabor, en la transfiguración, cuando Cristo se pone con trajes preciosos, blancos, ¿no? Que efab, ni que ciclón, ni que nada, resplandeciendo en poder con Elías y Moisés. Debió haber sido por algo. Tenía que encontrarse con Moisés, Jesús. Tenía que mostrar el poder que después de siglos tuvo en Moisés Dios. Entonces no es que terminó sin pena ni gloria, terminó nada más y nada menos que frente al maestro. Moisés nos enseña, queridos hermanos, que el discipulado no se mide por resultados visibles nada más. Aunque él legisló, acompañó al pueblo, retó, estuvo frente a Dios, sino que se mide por la fidelidad al llamado. En muchas culturas los líderes siembran sin ver el fruto final. La fidelidad trasciende las generaciones. ¿Ustedes creen que Dios quiere que tenga éxito? ¿Ustedes? ¿Cuántos dicen sí? Dios no quiere que tengas éxito. Acabamos de leer lo que pide, lo que hizo Moisés y todos los demás. ¿Qué hizo Moisés? Fue fiel. El éxito solamente es para la gloria de Dios. Si yo logro hacer cosas, qué chévere, porque Dios me dio inteligencia, habilidades, mayordomía, etcétera.
Pero a Dios no le importa mi éxito. A Dios no le importa cuánto yo pongo o recibo o doy. Le importa el corazón fiel. Y el resultado, la consecuencia de esa fidelidad puede ser que haya éxito. Pero la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Un siervo no mide su vida por lo que logra ver, sino por lo que logra obedecer. ¿Sí se pueden quedar con eso? Puede ser que ya hemos iniciado nuestra vida junto al Señor y no vemos cosas. No se preocupe, sea obediente. Y le dice a alguien que ha pasado, no tienen idea qué cosas. Y he tenido que aprender a ser obediente después de 3000 palazos de Dios, pero y a veces de mi esposa. ¿Sí? Viene Elías. Elías pasa del fuego público al susurro privado. Elías irrumpe la historia sin linaje, sin título, así como yo y ustedes. Algunos de nosotros, yo puedo decir, yo soy descendiente de Atahualpa. Pero Elías no era descendiente de nadie, no tenía nada. Sin título. Se enfrenta a 450 profetas de Baal, y el fuego de Dios desciende en el Carmelo para hacer evidente qué es lo que va a pasar. Y dice así, Primera de Reyes 18, 36 al 39. Y dice así: a la hora de ofrecerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías se acercó y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuéstrales hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó también el agua de la zanja. Al ver esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Wow, ¿verdad? A veces nos pasa eso, igualito. A mí me ha pasado que a veces estamos acostumbrados a cosas espectaculares también. Que pasen cosas espectaculares. En Reyes 19, 11, 12 dice: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. No estaba Dios en todas esas espectacularidades, aunque las demostró. Estaba en un: hijo, te amo, no te preocupes, te amo, eres mío, estoy contigo. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos a veces esperando o queremos señales enormes, grandiosas? El pozo millonario, qué sé yo, una casa mejor, no sé. Algunos querrán solamente un plato de fideo, que ya es como haberse ganado la lotería. ¿No? Dios no se revela en fuego ni terremoto, sino en un silbo apacible. Elías aprende
que la fuerza del siervo no está en lo espectacular, sino en la intimidad con Dios. Y si se acuerdan lo que pasó con Elías, ¿quién se acuerda? Su final es glorioso y es arrebatado. Estuvo en intimidad con Dios, fue utilizado por Dios, y tan obediente y tan de corazón tenía alegre a Dios que fue arrebatado. Mientras iban caminando y conversando, de repente los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Si se dan cuenta, de no ser nada, fue obediente, tuvo intimidad auténtica con Dios. ¿Cómo sería esa relación de él con Dios? Que no le dejó ni morir. Le dijo: no, este Wambra se va conmigo ahorita. Más o menos lo que pasa con Ener Valencia, ¿no? Él se va conmigo ahorita a Europa. No le dejó pasar procesos. Pero así es Dios, convirtiéndose en un precursor escatológico, es decir, en aquel que anuncia lo que iba a pasar después, el ser ascendido a los cielos como fue Cristo Jesús. En un mundo de gloria y éxito y fama, queridos hermanos, Elías nos enseña, nos recuerda que el fuego y las cosas pueden agitar multitudes, pero solo el susurro de Dios en la intimidad que tenemos con Él nos sostiene a sus pies, que es el lugar más alto en el que podemos estar. En esa intimidad vertical con Dios, solo ahí podemos ser trascendentes en la vida cotidiana con los que nos rodean. El fuego atrae multitudes, pero el susurro sostiene a cada uno de nosotros, esa intimidad. Vamos con David. ¿Se acuerdan de David, verdad? David, aquel muchacho también rechazado en su casa. No querían que el profeta le unja, le escondieron a cuidar ovejas. David empieza como un joven pastor olvidado por su propio papá. Entonces dice así, primera de Samuel 16, para que no crean que les digo yo nomás. Entonces Samuel preguntó a Isaí, el profeta le pregunta al papá: ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, que está cuidando las ovejas. Contestó Isaí. Samuel insistió: manda a buscarlo y no vamos a sentarnos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, así más o menos como ustedes, lindos, preciosos, trigueños, de buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Este es, álzate y úngelo. En ese momento Samuel tomó el cuerno lleno de aceite y en presencia de sus hermanos ungió a David. Y desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. ¿Cuántos David hay en esta sala? Solo sabe usted y Dios. ¿Cuántos han sido rechazados? Les da vergüenza en su casa de usted mismo, o en el trabajo, en la universidad. Y es interesante cuando el profesor o alguien te da el honor y la gloria, aunque eres pequeñito. Pero Dios lo escoge, y creo que Dios ya escogió a cada uno de ustedes. Venció a Goliat, conquistó territorios y unificó a Israel. ¡Wow! Increíble este David, solo utilizado por Dios. ¿A cuántos Goliats usted ya apedreó o quiere apedrear? Pero no lo va a lograr sin tener dependencia en Dios, intimidad con Dios, obediencia con Dios. Y solo así
Pablo lo escoge, Dios lo escoge. Sin embargo, su vida no fue de victorias. ¿Qué le pasó a él? Igual que a todos nosotros. Se le sube la mostaza a la cabeza, el poder y la gloria. Se subió y creía que podía hacer lo que le da la gana. Así de simple. Así fue David. Un muchacho cayó en adulterio, homicidio, fue confrontado con el profeta Natán y clamó en arrepentimiento. Ojo que hay un orden escogido de la nada, con victorias. Cae, pero hace 3 cosas importantísimas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Se arrepiente porque es confrontado con el profeta Natán, con su hermano Natán. Es confrontado. Hey, estás haciendo malas cosas. ¿Cuántos pasamos por eso nosotros? Cuando alguien, un hermano, un anciano, nuestra mamá, nuestro papá nos dice: relájate, bájale 2 liñitas. Pero ¿qué hace nuestro orgullo? No, es que no saben. No saben. Si a mí me ha costado llegar a este lugar, a mí me ha costado quemarme las pestañas estudiando, quemarme las pestañas planificando. No saben, tranquilos, no pasa nada, tengo todo bajo control. Pero David no hace eso. Sí acepta que le pongan en su lugar en un momento. Y clama de arrepentimiento en el Salmo 51. ¿Han leído el Salmo 51? Es increíble. No lo vamos a leer en este momento todo, pero él le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras las dice desde lo más profundo de su ser. No lo dice porque sí. Él venía de asesinar, venía de adulterar, venía de hacer tonterías. Y eso es lo que le agrada a Dios, que él se humilló, pero se humilló auténticamente. Reconoció que todo hizo mal, hizo a su manera, no a la manera de Dios. David nos enseña que lo decisivo no es la perfección moral, sino un corazón arrepentido. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros ya hemos arrancado? Estamos en una montaña rusa en nuestra vida, de que a veces nos va bien, a veces nos va mal. Cuando nos va bien, venimos a la iglesia, gritamos gloria a Dios, bendito sea el Señor, damos los diezmos, damos todo. Y cuando estamos en dificultad, renegamos de Dios. Dios es malo, no me quiere. Aquí creo que hay algunos adolescentes o jóvenes. Normalmente los jóvenes o los que tienen un corazón y mente de adolescente, hacemos eso. Le reclamamos a Dios. Dios no me quiere. Me ha dado estos papás tan locos, viejos, ya no saben lo que quieren. Reconozcamos al Señor en las dificultades. Démosle gloria y honra cuando nos está yendo mal. Solamente Dios necesita que nuestro corazón sea auténtico para humillarse a sus pies. En las culturas donde el fracaso, como en las nuestras, destruye la reputación de la gente, basta que te equivoques en algo y eres juzgado de todo, ¿verdad? Mientes una vez y eres el gran engañador de Quito. Te equivocas una vez y eres lo peor de la ciudad o de tu iglesia o de la familia. Así somos. Somos expertos en señalar. Pero la gracia de Dios te restaura y te redime. Y no es consuelo de tontos. Es la gloria de Dios trabajando en nuestras vidas.
que a pesar de nuestras malas decisiones, en ese caminar de ser siervo, en ese caminar de ser discípulo, me veo frente al Señor y digo, no estoy bien. Dios, ayúdame, dame un viejo que me ayude, que me haga recapacitar. Sí, los viejos normalmente no nos gusta escucharles, porque tienen una forma incluso de decir algunos que no nos gusta a los jóvenes. ¿O me equivoco? Y cuando ya te empieza a hablar un adulto y ponerte en tu lugar, hacemos esto, ¿no? ¿Qué hora pasa el tiempo? Que se vaya el hermano. Pero es la mejor manera de encontrarse con el Señor. El verdadero final de un siervo no se mide en palacios ni en cosas logradas, sino en un corazón quebrantado. Quebrante su corazón delante de Dios. Quebrántelo. Pedro, de él sí conocemos mucho de su carácter, de ser impulsivo, de prometer fidelidad y sin embargo negar a Jesús 3 veces, de ser muy violento incluso, ¿verdad? Pero el Señor le dice que ¿me vas a negar 3 veces? No, ¿qué te pasa, Señor? Y solo se regresa a ver al espejo espiritual y se ve con el sonido del gallo cantando 3 veces y acordándose de lo que le dijo a su maestro. ¿Cuántos somos como Pedro, impulsivos en nuestro caminar, que creemos que todo va a salir bien a nuestra manera, con nuestras decisiones viscerales, como muchas veces lo demostró este Pedro? Pero Pedro luego es confrontado con algo preciosísimo que hace Jesús con él. ¿Y qué le dice? Pedro, justo aquí hay un Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. A ver, creo que no entendiste. ¿Me quieres? ¿Me amas? Por 3 veces. No sé los nombres de los que están aquí, José, Andrés, Naí, no sé. ¿Amas a tu maestro? Después de todo lo que te ha pasado, no importa si le engañaste a Dios en tu corazón. Regrésalo a ver y te hago la pregunta: ¿le amas? Hermana, ¿le ama a Dios? ¿Le ama a Jesús? ¿De verdad? Entonces, apacienten mis ovejas. Cuida la iglesia. Cuida a la gente que está a tu alrededor. Ojo que la iglesia no es este precioso lugar. Somos cada uno, la suma de cada uno de nosotros. Cuidémonos mutuamente. Y como equipo grande de discípulos, cuidemos al que está afuera. Llevémosle a los pies del maestro. Eso es lo que hizo Pedro. Después de que es restaurado, ese mismo Pedro predica en Pentecostés y pastorea la iglesia. Y según la historia, muere mártir en Roma, crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Por llevar el mensaje de su maestro sin vergüenza, sin temor. ¿Cuántos quieren ser como Pedro o se comparan como Pedro? Pedro muestra que el discipulado incluye caídas, pero que el final depende de la gracia de Dios. ¿Sí? Eso nos enseña Pedro. Un siervo restaurado por Cristo tiene más autoridad que uno que nunca cayó. Y no es esa autoridad de jerarquía, que como yo me equivoqué un montón de veces, tengo autoridad sobre ustedes, porque si no yo debería estar en un trono por todo el montón de veces que me equivoqué. Sino esa autoridad de ser manso y humilde para cobijar y tratar de que no se equivoquen ustedes, que caminemos en las huellas de Cristo, que seamos atentos, oidores y hacedores. ¿Le aman a Jesús? ¿Sí o no?
apacienten sus ovejas. Juan, un rebelde con su hijo así, escogido por Jesús, pero medio rebelde, ¿verdad? Juan, hijo del trueno, lo llamó Jesús. Quería poder y honor, pero termina siendo el discípulo amado. A los pies de la cruz recibe la encomienda de cuidar a María. El exilio de él fue en Patmos y escribe el Apocalipsis, visión del reino universal. Su final no es de poder, sino es de amor. En sociedades marcadas por la ambición, Juan nos enseña que el discipulado transforma la búsqueda de poder en un testimonio de amor. Posiblemente algunos somos como Juan, hay medios lambiscones con Dios, pero tenemos que ser trascendentes y originales y auténticos en lo que nos comprometemos a hacer con Dios, para Dios, a la manera de Dios. El inicio puede ser la ambición, posiblemente, pero el final de un siervo debe ser el de reflejar el carácter de Cristo en amor. ¿Sí? Recuerde, el inicio puede ser de ambición de cualquiera de nosotros, pero el final de un siervo debe ser el de reflejar el carácter de Cristo. Debe ser de amor. Y finalmente, voy a hablar de dos un poquito rápido. Tomás, aquel que todo quería comprobar. Tomás inicia siendo incrédulo. Si no ve, si no toca, no cree. Y Jesús lo invita a tocar sus heridas. Entonces él declara: Señor mío y Dios mío. Y eso lo encontramos en Juan 20, cuando tiene ese encuentro junto con sus hermanos discípulos. La historia lo ubica a Juan llevando, a Tomás llevando el evangelio a la India, y su duda se convirtió, o lo hizo que se convierta, al ser confrontado con Jesús, en uno de los primeros misioneros. Y fue a una cultura que en ese entonces era wow. Se fue a la boca del lobo yéndose a la India a compartir de Cristo Jesús. Un discípulo como Tomás, igual que nosotros, que muchas veces dudamos, pero nos invita a no rendirnos. Impacta más que uno que presume su seguridad. Si ustedes no se rinden, van a impactar en la vida de otras personas mucho más que alguien que presume estar seguro. Aunque dude, sea firme, fiel. Y finalmente, ahora sí, Pablo. Si se acuerdan de él, Saulo se llamaba, y respirando en él ganas de vengarse, de latigar y de perseguir a la iglesia. Lo hizo muchas veces y lo hacía con orgullo, porque él se creía el mejor teólogo de la historia de ese momento. Así era Saulo. Así cogió las ropas de Esteban y miró: apedréenle, así como yo ahorita, ¿no? Sin duda, todo embestido de autoridad. Así era. ¿Cuántos somos como Saulo, que nos embestimos de un poder efímero? Pero en el viaje, al acercarse a Damasco, cuando él pidió permiso para seguir persiguiendo a la iglesia, una luz del cielo relampagueó de repente y a su alrededor, y cayó al suelo, y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dará lo que tienes que hacer. ¿Cuántos perseguimos a Jesús? No creo que a la manera de Pablo aquí. Póngale un montón de nombres a la persecución: mentira, orgullo, vanidad,
y con esas palabritas hacemos conceptos de la gente o permitimos que la gente haga conceptos de los que están alrededor y perseguimos a nuestros hermanos, los tachamos, y eso también es perseguir. Por favor, deje que la luz de Dios le haga ciego para ver la luz eterna y obedecer lo que en la ciudad se le va a decir que haga. Y puede ser que esta sea la ciudad. Agustín, Diana, María, tengo una tarea para ti. No sé. Pregúntele a Dios. Y puede ser que la respuesta la encuentre en un estudio bíblico aquí, en un estudio de discipulado, etcétera. Y Pablo termina de una manera interesante porque él corre perseguido por todo el Mediterráneo, 3 viajes, ir, volver, muchas veces apedreado, muchas veces en la cárcel, muchas veces perseguido y humillado. Así es la vida de Pablo. Cuando decide seguir al maestro y decir que todos se rindan a aquel que dio su vida en la cruz, en medio de las dificultades, así como Pablo, sin duda él también lloraba, pero alababa. ¿Cuántos están en dificultad hoy día? Alabe. ¿Sí me explico? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Me encantaría que todos podamos decir el día de nuestra muerte que esto está en nuestras lápidas. ¿Cuántos quieren que esto esté en su lápida? Pero para escribir esto en su lápida necesitan vivir en obediencia, en dependencia, en amor, en paz, en justicia. Eso hace un discípulo, eso hace un siervo. No importa en qué parte de la vida está usted. 7 personajes que nos han enseñado algunas cosas. Su final se resume así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos están guardando la fe? Todos los días. Pablo demuestra que la gracia cambia identidades, así como a él le cambiaron de Saulo a Pablo, y nos envía más allá de nuestras fronteras culturales. Nos envía mucho más allá. Al final glorioso de un siervo, el final glorioso de un siervo, pongo ahí, no es el aplauso humano, sino la corona de justicia de Dios. Ese es nuestro final. El inicio puede estar marcado por la esclavitud, el anonimato, la ambición, la duda. Pasamos por un proceso que incluye fracasos, batallas internas y externas, pero también restauración en el camino. Y esa restauración viene solo de Dios, humillados a los pies de Cristo. Y podemos tener un final glorioso, pero solamente dependiendo en fidelidad de la gracia de Dios. Pregúntese, mi hermano querido, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué estoy haciendo? Y si realmente quiero escribir eso en mi lápida. Y saben que para terminar tengo una lectura que es rompecorazones. Primera de Pedro 1 del 13 al 25, es verdad. Y dice así: así que cada uno de ustedes y yo, primero, piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan.
tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron desde sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro ni en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Por ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. La siguiente: por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Si el resto de la prédica no les llegó, quédense con ese pasaje y vayan y lean con su familia, porque ese es el mensaje de Dios, para saber el proceso en el que estamos como siervos de Dios y decir al final: he peleado la buena batalla. La teología no es solo reflexión sobre Dios, sino compromiso con el Dios de la vida en medio de la historia. Recuerden, esto de hacer teología no es solo reflexión sobre Dios, sino el compromiso con el Dios de la vida en medio de la historia. Lo decía René Padilla. Y recuerda, y le dejo con esto: el inicio de tu vida, de nuestra vida como discípulos, es marcado por nuestra historia. El proceso es la fidelidad, pero al final es determinado solamente por la entrega total a Cristo. Amén. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.